Alba Luz, la guardiana del amanecer. En un pequeño pueblo rodeado de montañas, existía la leyenda de Alba Luz, una joven con un don extraordinario. Cada amanecer, ella tenía el poder de convocar la luz y proteger a su pueblo de las sombras que acechaban en la oscuridad. El origen del don. Alba nació en la noche más larga del año, cuando la luna se ocultó por completo y una tormenta amenazaba con arrasar el pueblo. Su madre, en medio del dolor, pidió a los cielos que su hija trajera esperanza y luz al mundo. En ese momento, un destello dorado cruzó el cielo, y Alba abrió los ojos por primera vez. Desde entonces, cada vez que ella despertaba, los primeros rayos del sol aparecían más brillantes y cálidos. Pronto, los ancianos del pueblo entendieron que Alba no era una niña cualquiera. Era la elegida para mantener a raya las criaturas oscuras que habitaban los rincones de la tierra. Pero había una advertencia: si alguna vez Alba fallaba en despertar a tiempo, la oscuridad podría apoderarse del mundo para siempre. El peligro del crepúsculo. A los 18 años, Alba comenzó a tener sueños inquietantes. Una voz sombría la llamaba desde un bosque cercano, diciéndole que su poder no era eterno y que pronto el crepúsculo eterno llegaría. Esa profecía la llenó de temor. ¿Qué pasaría si un día no podía convocar la luz? Decidió consultar al viejo Nereo, un sabio del pueblo que conocía los secretos de los tiempos antiguos. Él le explicó que la sombra que la llamaba pertenecía a un ser llamado Umbra, un espíritu de la oscuridad que buscaba apagar para siempre la luz del amanecer. Si Umbra lograba que Alba se durmiera durante toda una noche sin despertar al amanecer, la luz se perdería para siempre. La prueba final. Una noche, Umbra decidió actuar. Enviando sombras para invadir los sueños de Alba, intentó mantenerla atrapada en un sueño profundo, donde no existía ni el tiempo ni la luz. Alba soñaba que caminaba por un bosque sin fin, siguiendo una linterna débil que parecía moverse cada vez más lejos. Pero entonces, escuchó la voz de su madre. Alba, recuerda quién eres. La luz siempre está dentro de ti. En ese momento, Alba se dio cuenta de que no necesitaba depender del sol para iluminar su camino. La verdadera luz vivía en su interior. Tomó aire, cerró los ojos y dejó que su corazón brillara como nunca antes. La linterna en su sueño explotó en una ráfaga dorada que rompió la ilusión de Umbra. El nuevo amanecer. Alba despertó justo a tiempo. Los primeros rayos del sol acariciaron el horizonte, y las criaturas de la noche retrocedieron, incapaces de soportar la pureza de su luz. El pueblo celebró su victoria, pero Alba sabía que su tarea nunca terminaría. Desde aquel día, aprendió que la luz no es solo un fenómeno del amanecer, sino una fuerza que habita en cada uno de nosotros. Y así, cada mañana, Alba Luz se levanta antes que el sol, no solo para traer el día, sino para recordarle a su pueblo que incluso en los momentos más oscuros, siempre podemos encontrar una chispa de esperanza dentro de nosotros mismos. Alba Luz, el camino hacia la eternidad. Tras su victoria sobre Umbra, Alba pensó que su misión había terminado. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho. La oscuridad no desaparece tan fácilmente y en lo más profundo del bosque olvidado, una fuerza aún más antigua comenzaba a despertar. Pronto Alba descubriría que la batalla que había librado era solo el comienzo. Un año de paz frágil. Durante el primer año después de la derrota de Umbra, Alba Luz vivió con la ilusión de que los días oscuros habían quedado atrás. El pueblo prosperaba y cada amanecer se celebraba como un nuevo triunfo. La gente había comenzado a llamarla la guardiana del sol, convencida de que mientras Alba viviera, la oscuridad nunca volvería. Pero ella sabía que algo no estaba bien. A medida que los meses pasaban, sentía un extraño cansancio crecer en su interior. Cada día despertar se volvía un poco más difícil, como si algo invisible drenara su energía poco a poco. Incluso sus sueños, que habían permanecido tranquilos desde su enfrentamiento con Umbra, empezaron a llenarse de imágenes perturbadoras. Un sol que se apagaba lentamente y una figura desconocida que susurraba desde las sombras. El amanecer no es eterno. Alba intentaba ignorar estas visiones, convenciéndose de que solo eran reflejos de su agotamiento. Pero en lo profundo sabía que la oscuridad nunca se retira del todo. El bosque olvidado y el espíritu de la sombra antigua. Una noche una niebla espesa cubrió el pueblo, más densa que cualquiera que los aldeanos hubieran visto antes. La luz de las antorchas parecía desaparecer en su interior, y el aire se volvió gélido, como si algo terrible estuviera acercándose. En la madrugada una anciana llamada Liora, la más antigua del pueblo, llegó a la casa de Alba con noticias inquietantes. El bosque olvidado está cambiando, Alba.
Los árboles están muriendo y las sombras caminan como si tuvieran voluntad propia. Algo más antiguo que Umbra ha despertado. Liora le habló de una antigua leyenda que ni siquiera los ancianos mencionaban, la leyenda de NYX, el corazón de la oscuridad misma, quien había dormido durante siglos en lo más profundo del bosque. Según la profecía, si NYX despertaba por completo, su sombra envolvería el mundo entero, y no habría amanecer capaz de detenerla. Alba sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que, de alguna manera, estaba conectada con esta amenaza. El don que le permitía convocar la luz no era ilimitado, y si NYX había despertado, significaba que su poder también estaba en peligro. «Debo ir al bosque olvidado», dijo Alba con firmeza. Liora la miró con preocupación. «Ese es un lugar al que nadie regresa. Si vas, podrías no encontrar el camino de vuelta». Pero Alba sabía que no tenía opción. Si no detenía a NYX, la oscuridad se apoderaría del mundo entero, y ningún amanecer volvería a iluminar la tierra. La partida y los compañeros inesperados. Alba se preparó para el viaje. Sabía que no podría hacerlo sola, así que buscó la ayuda de Eren, un joven cazador que conocía los rincones más oscuros del bosque, y de Selene, una sanadora con el poder de leer los sueños. Ambos aceptaron acompañarla, aunque con miedo en sus corazones. «Si NYX realmente ha despertado», dijo Eren, «necesitaremos más que coraje para sobrevivir». Con las mochilas listas y antorchas encendidas, los tres se adentraron en el bosque olvidado. A medida que avanzaban, el aire se volvía más pesado, y la luz del día se desvanecía rápidamente como si algo la devorara. Durante el primer día de viaje, Selene notó que las sombras parecían moverse por sí solas. «No estamos solos aquí», susurró. NYX ya sabe que venimos. El encuentro con la oscuridad viviente. Al tercer día en el bosque llegaron a un claro donde los árboles se torcían en formas antinaturales, como si intentaran huir de algo invisible. Allí se encontraron cara a cara con un ser hecho de pura sombra, un fragmento de NYX, enviado para detenerlos antes de que pudieran avanzar más. El ser se acercó lentamente y su voz resonó en la mente de Alba. «Tu luz es débil, guardiana. No puedes evitar lo inevitable. El crepúsculo se acerca y con él, mi reino eterno». Alba levantó su antorcha, pero la llama apenas ardía en presencia de la criatura. Eren intentó atacarlo con su arco, pero sus flechas atravesaban la sombra sin causar daño alguno. Selene cerró los ojos intentando usar su poder para ahuyentar a la criatura con un canto antiguo, pero nada parecía funcionar. Cuando todo parecía perdido, Alba recordó las palabras de su madre: «La luz está dentro de ti». Sin dudar, dejó caer la antorcha y colocó las manos sobre su pecho, concentrándose en la luz que había sentido en sus sueños. Poco a poco, un brillo dorado comenzó a emanar de su interior, iluminando el claro con una intensidad que ningún sol podría igualar. La criatura gritó y se desvaneció en el aire, consumida por la pureza de la luz de Alba. La caverna de NYX. Guiados por la intuición de Selene, los tres encontraron la entrada a una caverna oculta, donde NYX descansaba. El interior era oscuro como la noche más profunda, y el silencio era tan opresivo que incluso sus pensamientos parecían resonar. En el centro de la caverna, una figura colosal y nebulosa se agitaba lentamente, NYX, aún en proceso de despertar. «¿Por qué luchas?», murmuró NYX, con una voz que resonaba en cada rincón de la caverna. «La luz y la oscuridad no son enemigas. Tú eres parte de mí, Alba Luz. Sin oscuridad, la luz no puede brillar». Alba dudó por un instante. Había verdad en esas palabras, pero también una trampa. Sabía que sin la oscuridad, la luz no tendría sentido, pero también entendía que no podía permitir que NYX destruyera todo lo que amaba. «La oscuridad tiene su lugar, pero nunca dominará el día», respondió Alba con firmeza. NYX rugió de furia, y las sombras en la caverna comenzaron a crecer, intentando envolver a Alba y a sus compañeros. El sacrificio final. Alba entendió entonces lo que debía hacer. No podía destruir a NYX, pero sí podía contenerla. Colocó las manos sobre el suelo de la caverna y comenzó a liberar toda la luz que había acumulado en su interior. La luz inundó la caverna, creando un sello brillante alrededor de NYX, atrapándola en un ciclo eterno entre la sombra y la claridad.
A medida que la luz se expandía, Alba sintió su energía disminuir. Sabía que este sacrificio significaba que ya no sería la guardiana del amanecer. La luz ahora pertenecía al mundo, no solo a ella. Cuando todo terminó, la caverna quedó en silencio, y NYX fue contenida. Alba cayó de rodillas, agotada pero en paz. Un nuevo comienzo. Alba, Eren y Selene regresaron al pueblo. Aunque Alba había perdido su conexión directa con el amanecer, algo más profundo había despertado en su interior, la comprensión de que la verdadera luz nunca se apaga, porque vive en cada corazón que elige brillar incluso en la oscuridad. Desde ese día, el pueblo celebró no solo los amaneceres, sino también las noches, sabiendo que ambas eran necesarias para el equilibrio del mundo. Y Alba Luz, aunque ya no era la guardiana del sol, fue recordada como la joven que comprendió la verdad más antigua: somos tanto luz como sombra, y en esa dualidad reside nuestra fuerza. Alba Luz, el legado de la oscuridad y la luz. Después de contener a Nyx en el bosque olvidado, Alba Luz regresó al pueblo sabiendo que su vida ya no sería la misma. Había perdido el don de la luz directa, pero había ganado algo más profundo, la certeza de que la luz y la sombra debían coexistir. Sin embargo, mientras intentaba encontrar su lugar en esta nueva vida, una amenaza aún mayor acechaba desde las fronteras del mundo conocido. A veces, cuando sellamos a la oscuridad, ésta encuentra otras grietas para escapar. La historia de Alba no había terminado, apenas estaba comenzando. Capítulo 1. La profecía rota. El regreso de Alba, Eren y Selene fue recibido con celebraciones en el pueblo. Sin embargo, en los días que siguieron, Alba sintió que algo extraño persistía dentro de ella. En los momentos más tranquilos, cuando el sol se ocultaba, un susurro volvía a su mente: no todo está terminado, Alba. La oscuridad encuentra siempre su camino. Liora, la anciana que le había hablado de Nyx, la buscó una tarde para darle malas noticias. El sello que creaste en la caverna es poderoso, pero algo más se ha roto en el proceso, querida, dijo Liora. Existen fuerzas que se equilibran mutuamente, y cuando las alteramos, las consecuencias pueden ser impredecibles. Los vástagos del crepúsculo han despertado. Alba frunció el ceño. ¿Vástagos? ¿Qué son? Criaturas nacidas del fragmento de oscuridad que cada ser lleva en su corazón. Son la encarnación del miedo, la duda y el rencor que las personas no enfrentan. Con Nyx atrapada, estas sombras tienen más libertad para caminar entre nosotros. Y tú, Alba, eres la única que puede detenerlas. Alba sintió un peso en el pecho. Aún no había tenido tiempo para encontrar paz consigo misma, y ya se encontraba frente a una nueva misión, más compleja que la anterior. Capítulo 2. Las sombras del corazón. Durante las siguientes semanas, Alba, Eren y Selene comenzaron a notar cambios inquietantes en los habitantes del pueblo. Personas que antes eran amables se volvían hostiles sin razón aparente. Amigos de toda la vida se convertían en enemigos, y extrañas criaturas, hechas de humo y sombra, comenzaban a aparecer en los rincones más oscuros de las calles y los hogares. Una noche, Selene llegó a la casa de Alba con los ojos llenos de preocupación. Tuve un sueño, una visión, dijo entre susurros. Los vástagos del crepúsculo no solo están aquí para sembrar discordia. Están buscando algo. O alguien. ¿A quién? Preguntó Alba, sintiendo que ya conocía la respuesta. A ti. Buscan a la única persona que ha tocado tanto la luz como la oscuridad y ha salido con vida, tú eres la clave de su existencia. Si logran corromper tu corazón, el equilibrio se romperá, y Nyx será libre una vez más. Alba sintió que la desesperación comenzaba a apoderarse de ella. ¿Cómo podía luchar contra criaturas que se alimentaban de las sombras interiores de las personas? ¿Cómo podía enfrentarse a sus propios miedos, cuando aún no había terminado de comprenderlos? Capítulo 3. El viaje interior. Selene sabía que la única manera de ayudar a Alba era guiarla a través de un ritual antiguo, el camino de los espejos, un viaje hacia las profundidades de la mente y el corazón, donde las sombras internas deben ser confrontadas cara a cara. Debemos encontrar el espejo del alma en la torre de cristal, en las montañas del norte, explicó Selene. Allí podrás enfrentarte a tus propios miedos, Alba. Si logras vencerlos, los vástagos del crepúsculo perderán su poder sobre ti. Sin otra opción, Alba, Eren y Selene emprendieron un largo viaje hacia las montañas. El camino era difícil, y las criaturas de sombra intentaban sabotearlos a cada paso, pero finalmente llegaron a la cima, donde se alzaba la torre de cristal. Dentro de la torre, Alba se encontró frente al espejo del alma, una superficie brillante y hermosa, pero que al mirarla reflejaba no su cuerpo,
sino su esencia más profunda. Alba vio en el espejo sus miedos más grandes, la duda de no ser lo suficientemente fuerte, el temor de perder a las personas que amaba, y la sombra de Nyx, que aún susurraba en los rincones más oscuros de su mente. El espejo la confrontó con una verdad incómoda, la luz en ella no podría brillar si no aceptaba completamente su propia oscuridad. Con lágrimas en los ojos, Alba extendió las manos hacia el espejo y lo tocó. En ese instante, todas las sombras que había visto comenzaron a envolverla, pero ella no luchó. En lugar de resistirse, aceptó cada miedo, cada inseguridad, y dejó que se fundieran con ella. En ese momento, sintió una liberación profunda, las sombras eran parte de ella, y siempre lo serían, pero ya no la dominarían. Cuando abrió los ojos, el espejo del alma brillaba con una luz cálida y suave. Alba se había encontrado a sí misma, y en esa aceptación había descubierto un nuevo tipo de poder, el equilibrio entre la luz y la sombra. Capítulo 4. El confrontamiento final. Con su nuevo entendimiento, Alba regresó al pueblo, donde los vástagos del crepúsculo habían comenzado a tomar forma física, amenazando con destruir todo a su paso. Pero esta vez, Alba no estaba sola. Había comprendido que no necesitaba luchar contra las sombras, sino abrazarlas. Frente a los ojos atónitos de los aldeanos, Alba caminó hacia las criaturas de sombra y extendió las manos. En lugar de atacarlas, las acogió con una calma profunda. No soy vuestra enemiga, les dijo. Soy como vosotros. Pero la oscuridad no necesita destruir para existir. Los vástagos, al verse reflejados en Alba, comenzaron a desvanecerse. Sin la oposición que les daba fuerza, desaparecieron como humo al viento. Capítulo 5. Un nuevo amanecer. Con los vástagos desaparecidos, la paz volvió al pueblo. Alba Luz había aprendido que la verdadera fuerza no radica en rechazar las partes oscuras de uno mismo, sino en integrarlas y encontrar el equilibrio. Se convirtió en una guía para quienes luchaban con sus propias sombras, enseñándoles que tanto la luz como la oscuridad eran necesarias para vivir plenamente. Selene y Eren se quedaron a su lado, cada uno encontrando también su camino. Eren se convirtió en el protector del bosque olvidado, mientras Selene abrió una escuela para enseñar el poder de los sueños y la introspección. Alba Luz, por su parte, decidió viajar por el mundo, llevando su mensaje a todos los rincones. Ya no era solo la guardiana del amanecer, sino también la portadora del equilibrio. Y así, en cada rincón al que llegaba, nacía un nuevo tipo de esperanza, no la de un mundo sin oscuridad, sino la de un mundo donde cada persona pudiera encontrar su propia luz, incluso en medio de las sombras más profundas. Epílogo. En el horizonte, el sol y la luna compartían el cielo al mismo tiempo, un recordatorio de que la verdadera paz no se encuentra en la ausencia de conflicto, sino en la aceptación de nuestra dualidad interior. Alba Luz continuó su viaje, sabiendo que la oscuridad siempre volvería de alguna forma, pero esta vez, no tenía miedo. Porque había aprendido que la luz más brillante nace de las sombras más profundas.